sustancias que son importantes o son necesarias para nuestro cuerpo. Por ejemplo, toda la sangre va a pasar a través de los riñones, pero no podemos perder glucosa, pero no podemos perder proteínas, porque son necesarias para todos los procesos que necesitamos para vivir. Entonces, van a ser los encargados de decir, esto sí me sirve, esto no me sirve, y lo van a ir, lo van a ir regulando, ¿vale? También nos van a ayudar a regular la función ácido-base del cuerpo. ¿Qué es esto? Ustedes saben que dentro de muchas características que debe mantener nuestro organismo, principalmente la sangre, existe el pH. El pH debe de estar siempre dentro de un rango súper cortito de valores. No se puede mover demasiado para arriba, esto se llama básico, no se puede mover para abajo, esto se llama ácido, porque entonces empezamos a tener problemas en el funcionamiento del cuerpo. Entonces los riñones van a ser uno de los principales encargados de mantenernos justo en ese valor que necesitamos. También se van a encargar de producir hormonas, por ejemplo, que tienen que ver con el metabolismo del agua dentro del cuerpo, con la producción de células rojas. Evidentemente, si manejan el agua o si controlan el metabolismo del agua, va a impactar en la presión arterial y también parte de estas hormonas nos van a ayudar al metabolismo óseo. En pláticas anteriores, los que han tenido oportunidad de escucharnos, hemos mencionado varios que el calcio, la vitamina D y el magnesio se mueven juntos, justamente es por los riñones. Por eso es que son tan importantes, ¿vale? Ahora, ¿cómo se pueden dañar o por qué se pueden dañar? La verdad es que puede ser por un montón de situaciones. Es muy importante que estemos siempre muy al pendiente, pues de tratar de llevar en general una vida saludable. Pero dentro de las principales causas están enfermedades previas como diabetes, hipertensión, obesidad, que estas tres cuando se presentan juntas nos llevan a algo que se llama síndrome metabólico. Entonces, obviamente, personas con síndrome metabólico tienen una mayor probabilidad de generar enfermedades renales. Una dieta no saludable, por supuesto, es de las más importantes, que pueden ser dietas que tengan excesos. Exceso de proteínas, exceso de fósforo, exceso de sodio, en general, excesos, ¿vale? Algunos fármacos pueden llegar a afectarnos los riñones, por ejemplo, los antiinflamatorios no esteroidales, naproxen, diclofenaco, etcétera, son fármacos que pueden llegar a lesionar nuestros riñones. El tabaquismo, personas que fuman durante toda su vida, aquellas personas que presentan enfermedades cardíacas. Cuando hay proteinuria, ¿qué es la proteinuria? Cuando hay un exceso de proteínas o cuando hay ciertas enfermedades que se nos empiecen a fugar esas proteínas que no deberían de fugarse hacia la orina, ese paso de las proteínas a través de los riñones cuando no deberían de pasar, los empieza a lesionar, los empieza a lastimar. Infecciones de vías urinarias, sobre todo cuando son infecciones muy severas o muy recurrentes. Obstrucciones de vías urinarias, los famosos litos o piedritas que se pueden formar desde los riñones hasta la vejiga, también nos predisponen a lesionarlos. Algunos tipos de tumores, algunos tipos de cáncer pueden lesionarlos. Herencia, la genética, por supuesto que es importante, pero aquí me gustaría hacer una pausa para que se den cuenta que es un punto entre un montón. Entonces, el hecho de que mis papás, mis abuelos, etcétera, hayan tenido enfermedad renal, no significa 100% que la voy a tener, ¿no? Tenemos muchísimas otras situaciones que nos pueden llevar a desarrollar enfermedades renales y que muchas de ellas sí están dentro de nuestro control, ¿vale? Consumo de drogas, pacientes que nacieron con peso bajo, con menos de 2 kilos, también tienen mayor predisposición a desarrollar estas enfermedades. Enfermedades congénitas, es decir, malformaciones con las que ya nacieron en los riñones, anemias, enfermedades autoinmunes, y estas pueden ser todas las enfermedades autoinmunes, pero gran parte de estas enfermedades autoinmunes se ha visto que están relacionadas con el consumo o el contacto de toxinas. Entonces, contaminación, metales pesados, etcétera, por supuesto que es algo que nos puede generar este problema.
Niveles altos de colesterol y triglicéridos en la sangre, por supuesto, son solo algunas, las más importantes o las más relevantes que nos pueden llevar a tener lesiones renales. ¿Por qué es importante? ¿Por qué tanto énfasis y por qué tanto Eli, como yo dijimos desde un principio que es un tema de muchísimo interés? Bueno, simplemente si los riñones dejan de funcionar al 100%, el tiempo que podría sobrevivir una persona no es más de una semana. Así de relevantes son. No podemos vivir sin riñones, ¿no? De pronto podemos vivir por ahí sin vesícula, o si nos cortan un cachito de intestino, quizá si nos cortan un cachito de pulmón, pero sin riñones, no hay manera. Entonces, eso es muy importante. Ahora, las nefronas no se regeneran. ¿Qué son las nefronas? La nefrona es la parte más chiquitita que va a funcionar dentro de un riñón. Entonces, hay órganos que se regeneran, como el hígado, por ejemplo. Podemos tener una lesión en el hígado y si damos el tiempo adecuado, damos la terapia adecuada, es muy posible que se regenere. Los riñones no. Aquellas nefronas que se llegan a lesionar, que dejan de funcionar, dejaron de funcionar y ya no hay vuelta atrás. Entonces, es muy importante. El estar teniendo enfermedades del tracto urinario, como ya lo mencioné, nos llevan o nos pueden llevar a desarrollar enfermedad renal crónica. Entonces es muy importante no solamente que nos cuidemos de la enfermedad renal crónica, sino de todas las enfermedades que puedan suceder en todo el tracto urinario. La enfermedad renal es permanente y es progresiva. Entonces, una vez que inicia el daño renal, va a seguir este daño como en efecto dominó y ya no, como ya dije, ya no hay marcha atrás, ¿vale? Y obviamente esto nos va a llevar a varios problemas psicológicos, porque evidentemente es un impacto importante tanto para aquella persona que tiene enfermedad renal como para la gente que está a su alrededor. Y hay factores económicos. Es una enfermedad sumamente cara, los tratamientos son sumamente caros, son sumamente complejos, no todas las personas son aptas para todos los tipos de tratamientos. Entonces, pues esas son algunas de las razones por las que es importante cuidarlos, tratar de prevenir y si ya padecemos esta enfermedad, bueno, tratar de hacer todo lo posible para que el progreso sea lo más lento posible. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo puedo cuidarlo? Bueno, lo primero es, hay que mantener una hidratación adecuada. Todos hemos escuchado que es importante tomar 8 vasos de agua al día y eso sí es en promedio. Obviamente si podemos tener siempre la asesoría de algún nutriólogo, de algún médico que nos diga exactamente cuál es la cantidad de agua que requerimos, es mucho mejor porque no todos necesitamos la misma cantidad de agua. Esto va a depender de nuestro peso, de nuestra estatura, de nuestros hábitos, etcétera, ¿no? Entonces, pero mantenernos bien hidratados. Monitorizar presión arterial. Como vieron en diapositivas anteriores, la hipertensión es una de las enfermedades que más puede lesionar a nuestros riñones. Entonces, hacer monitoreos constantes de presión arterial nos pueden ayudar a saber que nos estamos manteniendo dentro de valores adecuados. ¿Y por qué? ¿Por qué un monitoreo? ¿Por qué no solamente esperarme a sentirme mal? Porque no todas las personas van a ser sensibles a presiones altas o a presiones bajas, que tampoco están bien. Entonces, si nosotros llevamos un registro pues más o menos constante, podemos saber si vamos haciéndolo bien o si necesitamos modificar algunas situaciones. Hacer pruebas constantes. Esto es muy importante. Muy pocas personas tenemos el hábito de estarnos checando y de estar haciéndonos pruebas de manera rutinaria. Generalmente cuando vamos al laboratorio es porque nos mandó el doctor y casi siempre es porque nos sentimos mal y esto es un manejo inadecuado. Es mejor que nosotros detectemos si es que tenemos enfermedad renal crónica en un estadio temprano, es decir, cuando empieza la enfermedad, cuando todavía no me estoy sintiendo mal, cuando todavía no tengo las secuelas de ese daño, porque es cuando puedo realizar muchísimos más manejos para poder llevar una buena calidad de vida por un periodo de tiempo mucho más grande, ¿vale? El tener una dieta saludable, por supuesto, es súper, súper importante. Esto nos va a ayudar a mejorar situaciones desde obesidad, diabetes, hipertensión, etcétera. Y, por supuesto, vamos a evitar caer en excesos. Entonces, llevar una dieta saludable es muy, muy importante. No fumar, por supuesto, esto es así
también súper clave porque los pacientes que fuman desarrollan muchas enfermedades, no solamente enfermedad renal. El fumar también nos puede llevar a tener enfermedades coronarias, enfermedades respiratorias, temas de hipertensión, que todas estas enfermedades van a recaer indirectamente en los riñones. Entonces, el cigarro, bye. Y suplementación. La suplementación también va a ser un factor sumamente importante. Y muchos de ustedes me van a decir, bueno, pero ¿cómo? O sea, ¿sí puedo tomar suplementos si tengo enfermedad renal? ¿O me sirve de algo tomar suplementos antes de desarrollar enfermedad renal? Si mis papás o mis abuelos tuvieron, ¿lo puedo hacer o no lo puedo hacer? La respuesta es sí. Y no solamente lo pueden hacer, considero que es sumamente relevante. Y vamos a tener 3 puntos clave para el momento de la suplementación. La primera es preventiva. Es muy importante que nosotros, como ya lo decía, busquemos evitar tener o desarrollar enfermedades causadas por malnutrición. Otra vez, diabetes, obesidad, anemias, ¿no? Que nos pueden repercutir en los riñones. El segundo punto va a ser que cuando ya tenemos enfermedad renal, cuando ya hay enfermedad renal, y a partir de aquí voy a empezar a hablar principalmente de la enfermedad renal crónica, que es la que más problemas nos genera, los pacientes van a tener una desnutrición severa. ¿Por qué? Por un lado, porque el riñón va a perder esa capacidad de elegir qué cosas se quedan dentro de la sangre, qué cosas se pierden, y va a empezar a dejar que se fuguen muchísimos nutrientes. Entonces, esto por un lado nos va a generar una desnutrición importante. El cuerpo va a empezar a trabajar a marchas forzadas, y al trabajar a marchas forzadas, obviamente hay un desgaste muchísimo mayor, tanto de energía como de proteínas, como de reservas que puede llegar a tener, y entonces empieza a funcionar ahí de una manera rara, en donde se van a acumular cosas que no se necesitan, pero se van a eliminar cosas que sí, etcétera. Y los tratamientos de enfermedad renal, principalmente me refiero a las diálisis, tanto peritoneales como hemodiálisis, también son sumamente desgastantes para el cuerpo. ¿Por qué? Porque el objetivo de esos tratamientos es ayudar a filtrar las toxinas que se están acumulando, pero no es selectiva. Hasta el momento no existe algún tipo de diálisis que haga la misma función que en los riñones. Entonces, sí nos va a eliminar las toxinas, que son las que nos van a generar problemas en el cuerpo, pero con esto se van a eliminar y se van a perder muchísimos nutrientes. Entonces, los tratamientos de la enfermedad renal, paradójicamente o irónicamente, también nos van a llevar a una desnutrición severa. Y las enfermedades concomitantes, es decir, ¿qué otras enfermedades puede tener un paciente con enfermedad renal? Que como ya vieron en diapositivas anteriores, pueden ser muchas. Entonces, por estas 3 principales razones, es muy importante que nosotros tengamos una cultura de suplementación. ¿Con qué me suplemento? Ahora, ¿qué es lo que puede tomar? ¿Qué es lo que puedo tomar si quiero prevenir enfermedad renal o si ya tengo enfermedad renal, pero quiero mejorar mi calidad de vida? Un punto muy importante y un paréntesis muy grande que quiero hacer es un paciente que ya tiene enfermedad renal, es muy importante que siempre esté asesorado por un médico, ¿de acuerdo? Si nuestro objetivo es preventivo, podemos tomar absolutamente todo lo que les voy a comentar a continuación, pero si ya tenemos enfermedad renal crónica, es muy importante que nos asesoremos, siempre por un médico, por un nutriólogo, preferentemente por un especialista en enfermedad renal. Y por esa misma razón no les voy a hablar de dosis, ¿de acuerdo? Porque los rangos de dosis pueden ser muy amplios y van a depender de qué tantas deficiencias tenga cada persona. Por lo tanto, esto es lo que está recomendado de manera preventiva. Esto es lo que nos puede ayudar cuando ya tenemos enfermedad renal, pero no voy a hablar de dosis porque siempre tenemos que ir de la mano de un profesional de la salud, ¿de acuerdo? Y el segundo punto muy importante es que particularmente para este tipo de pacientes seamos muy cuidadosos con la calidad de los productos que se consumen. Tienen que ser productos completamente naturales o completamente de origen natural, que tengan procesos de facturación muy estrictos, en donde estemos completamente seguros que no va a haber efectos secundarios, que no va a haber
toxicidades que no se van a acumular, que el cuerpo va a saber entender esos nutrientes y que va a saber utilizar esos nutrientes, ¿de acuerdo? Por eso todas las imágenes que les estoy poniendo como ejemplos son de USANA, porque USANA es una empresa que se asegura de todo esto que les acabo de comentar, ¿vale? Entonces, ahora sí, vamos a cada uno de los nutrientes. La vitamina D. La deficiencia de vitamina D es un factor de riesgo de mortalidad en aquellos individuos, tanto que no están enfermos, como los que sí están enfermos, que tienen un deterioro renal o un deterioro cardiovascular. Porque se han hecho muchos estudios estadísticos y se dieron cuenta que aquellas personas que tenían deficiencia de vitamina D tenían un mayor riesgo de morir y tenían un mayor riesgo de desarrollar enfermedad renal crónica y de desarrollar esta enfermedad en periodos muy cortos de tiempo, por algo tan simple como la vitamina D, ¿vale? La relación de proteinuria es directamente proporcional a la deficiencia de vitamina D, es decir, mientras menores valores de vitamina D hay en sangre, mayor probabilidad hay de que se estén fugando proteínas en la orina, y como ya les comenté, esto nos va a generar lesiones en los riñones, va a empezar a lastimarlos y va a empezar a hacer que dejen de funcionar. También se ha visto que nos ayuda muchísimo en casos de trasplantes para prevenir que esos riñones trasplantados sufran daños, y también nos ayudan a proteger aquellos riñones que están sanos. Se considera un regulador de la inflamación e inmunomodulador, es decir, nos va a ayudar a que no se produzcan tanto estos marcadores de la inflamación que cuando estamos en este tipo de enfermedades inmunomediadas, etcétera, lo que van a ocasionar es un daño, ¿no? No realmente nos van a defender. Entonces, la vitamina D nos ayuda a que esto se controle, a que sí haya procesos inflamatorios, pero únicamente en el modo en el que nos ayudan, en el modo en el que nos defienden, pero no en el modo en el que se torna en contra de nuestro mismo organismo, ¿vale? Los niveles de calcio y fósforo van a mejorar 48 horas después de iniciar la suplementación con vitamina D. Esto se ha observado también en múltiples estudios. ¿Y qué tienen que ver el calcio y el fósforo? Bueno, porque hay un eje. Estos analitos se mueven en conjunto. La vitamina D va a moverse junto con el calcio, junto con el magnesio y junto con el fósforo. Entonces, hay una relación muy estrecha entre los valores que tienen todos estos elementos, y cuando tenemos niveles bajos de vitamina D, vamos a tener niveles bajos de calcio, niveles altos de fósforo. Entonces, con solamente empezar a suplementar vitamina D, esto va a empezar a regularse y entonces podemos controlar otras enfermedades secundarias que se desarrollan por tener enfermedad renal. También aquellos pacientes que tienen deficiencia de vitamina D tienen una probabilidad mucho mayor de llegar a una enfermedad renal en estadio terminal y de muerte. Y es muy importante, aquellos pacientes que tienen diálisis, particularmente hemodiálisis, tienen un requerimiento de suplementación de vitamina D hasta 25 veces mayor que un paciente sano o que un paciente que no está bajo un proceso de diálisis. Entonces, esto también es un punto muy importante a considerar. Ahora, anemia. Los pacientes que tienen enfermedad renal pueden desarrollar anemia o van a desarrollar anemia en algún punto de la enfermedad y viceversa. La anemia nos puede llevar a un desarrollo de enfermedad renal. Entonces, es muy importante que estemos teniendo una ingesta adecuada de hierro y de preferencia también de ácido fólico. En los pacientes de enfermedad renal hay dos mecanismos principales por los cuales vamos a tener anemia. Una de ellas es porque hay una disminución en la hormona que se encarga de estimular la producción de glóbulos rojos, pero también va a disminuir la disponibilidad de hierro. Es decir, el hierro va a estar ahí en la sangre, pero las células no van a poder tomarlo, no van a poder utilizarlo. Entonces, pues necesitamos aumentar la disponibilidad de hierro, aumentar la cantidad de hierro que hay en la sangre para que puedan obtener lo suficiente, aunque le cueste más trabajo. Nuevamente, pacientes que están en hemodiálisis pierden cantidades impresionantes de hierro, entonces llegan a tener pérdidas de entre 35 a 100 miligramos por semana. Esto es brutal, una cantidad brutal, entonces es muy, muy importante.
La ferritina es la manera en la que los médicos van a poder estar haciendo controles para saber qué tanto hierro disponible hay y qué tanto hierro no hay. Entonces, es importante que este analito, que la ferritina, se mantenga entre 100 a 500 microgramos, ¿vale? Y como ya lo había mencionado, es ideal que también se suplemente ácido fólico, porque de igual manera trabajan en conjunto. Entonces, si solamente tenemos hierro, no vamos a tener el mismo beneficio que si también tenemos ácido fólico. Estos son los 3 productos que nosotros tenemos disponibles para ustedes, que contienen hierro y ácido fólico. Ácidos grasos omega 3. Estos son mi producto favorito en la vida, tienen muchísimas funciones, nos van a ayudar a prevenir muchísimas de las enfermedades que están relacionadas con la enfermedad renal, como la obesidad, como la diabetes, etcétera, pero particularmente en los riñones nos van a ayudar trabajando de manera antioxidante, van a estimular la actividad antioxidante que hay en los riñones y como muchos de ustedes ya habrán escuchado en pláticas anteriores, la oxidación del cuerpo es lo que nos va a llevar siempre a los procesos de enfermedad. ¿Qué es la oxidación del cuerpo? Cuando el cuerpo está trabajando, digamos que las células son como pequeñas fábricas y estas fábricas pues van a tener desechos. Dentro de estos desechos, los más importantes son los radicales libres, que son toxinas justamente que van a empezar a lastimar células que están alrededor y este es el efecto de oxidación. Entonces los antioxidantes van a ser muy importantes para el cuerpo para evitar o para tratar de bloquear estos efectos tóxicos, ¿vale? Entonces los ácidos grasos ayudan a que los riñones produzcan sus propios antioxidantes. Van a ayudar a disminuir marcadores de la inflamación. Entonces, como les comenté anteriormente, nos van a ayudar a que los procesos de inflamación se mantengan en los niveles que necesitamos para que nos protejan, pero no más allá, para que no haya más lesiones al cuerpo. Nos va a ayudar a disminuir la hipertensión, específicamente la hipertensión renal, que es la que nos va a ocasionar los mayores daños, ¿vale? Entonces, vamos a tener la presión sistémica, es decir, la presión de todo el cuerpo, pero dentro de los riñones esa presión cambia. Entonces, nosotros podemos tener una presión arterial normal, pero muy cerquita del valor superior, y entonces dentro de los riñones podemos ya empezar a tener una hipertensión más importante, ¿vale? Entonces, nos van a ayudar desde ese punto. Nos va a ayudar, por lo tanto, a prevenir lesiones de las nefronas o a prevenir que esos riñoncitos se vayan lastimando. Es la manera más eficiente que hay para disminuir la proteinuria, para disminuir esa fuga de proteínas. Inclusive se ha comparado con el consumo de algunos fármacos como el enalapril, ramipril, etcétera, y han visto que tienen efectos muy, muy similares. Entonces, pues imagínense, si los ácidos grasos no tienen efectos secundarios, pues vale mucho la pena que los consumamos. Y nos va a ayudar a ralentizar el proceso de enfermedad renal, es decir, va a ayudar a que el progreso sea mucho más lento. No lo vamos a poder frenar, eso es imposible hasta este punto de la ciencia, pero sí nos va a ayudar a que sea muchísimo más lento y con una mejor calidad de vida, que eso también es muy importante. ¿Probióticos o simbióticos? ¿Cuál es la diferencia entre un probiótico, un prebiótico y un simbiótico? Probióticos son bacterias que van a cumplir funciones benéficas para el cuerpo. Todos tenemos muchísimas bacterias, tenemos más bacterias que células en nuestro organismo. El intestino es uno de los órganos que más bacterias tiene, no es el único. Y necesitamos tener cierto tipo y cierta cantidad de bacterias en ese intestino. Los prebióticos van a ser el alimento de esas bacterias, van a ser algunos ingredientes en nuestra dieta, principalmente fibra, que van a servir para que estas bacterias que necesitamos crezcan y se desarrollen de manera adecuada. Y un simbiótico es un producto que contiene los dos, que contiene probióticos, pero además que contiene su propio alimento. Entonces, son productos muy potentes. El uso de simbióticos nos va a ayudar para un montón de situaciones. Primero que nada, porque aquellos pacientes que tienen enfermedad renal tienen disbiosis, es decir, tienen una flora intestinal alterada. Va a haber un cambio en el tipo de bacterias y en la cantidad de bacterias que hay. ¿Por qué? Porque el organismo que
porque el ambiente que se está desarrollando en esas personas, en ese intestino, pues tiene características completamente diferentes. Ya lo decía hace un rato, el pH es uno de ellos, el tipo de nutrientes que llegan al intestino es otro de ellos, etcétera. Muchísimos factores que van a provocar que crezcan bacterias que no necesitamos o por el contrario, que incluso nos pueden hacer daño, que sean patógenas. Y esto pues va a ser como un círculo vicioso porque tenemos toxinas que promueven el que crezcan bacterias que no necesitamos o que no queremos y entonces esto va a aumentar la cantidad de toxinas o la producción de toxinas. Entonces sigue siendo como el círculo vicioso. Cuando nosotros administramos probióticos o consumimos probióticos, vamos a mejorar esta relación, vamos a mejorar la cantidad de bacterias que hay, nos va a ayudar a mejorar la barrera intestinal, que es esa protección que tenemos para que lo que hay en el intestino no se filtre hacia la sangre a menos que sea algo que necesitamos. Entonces nos va a ayudar a reducir las toxinas urémicas, es decir, nos va a servir como un proceso de diálisis. Este es un primer punto muy importante. Podemos llegar a disminuir nuestros requerimientos en los tratamientos simplemente por el uso de utilizar probióticos. Nos van a ayudar a disminuir y a mejorar los signos gastrointestinales asociados a la enfermedad renal. ¿Por qué? Porque pues esas toxinas que se van acumulando van lesionando la mucosa del estómago, la mucosa del intestino, van a romper la barrera intestinal y entonces esto nos va a generar problemas de colitis, de gastritis muy severas y cuando nosotros tenemos una barrera intestinal adecuada, cuando nosotros estamos bajando las toxinas, principalmente las urémicas, vamos a evitar estos problemas en todo el tracto gastrointestinal, luego entonces la persona se va a sentir mucho mejor. Existen 3 tipos de bacterias que están súper estudiadas y que son como las que más efectos benéficos se han encontrado que tienen, y 2 de estas son lactobacilos y bifidobacterias, que son precisamente las que tienen este producto de aquí, este producto de Usana, ¿vale? Y otro punto muy importante son las cantidades. De nada nos sirve que nos tomemos 2 bacterias porque pues no van a hacer nada en contra de todo lo que tenemos en el intestino. Nosotros necesitamos por lo menos 6 billones de bacterias y buscar la manera de asegurar que lleguen a donde tienen que llegar, que no se van a morir en el estómago por la acidez que tiene el estómago, etcétera. Entonces, los probióticos de Usana tienen esto, tienen estas 2 cepas de bacterias que sabemos que van a tener muchísimos efectos benéficos, tiene una cantidad súper importante de bacterias y nos va a ayudar porque además es un simbiótico, ¿vale? Entonces nos aseguramos que están llegando a donde tienen que llegar. Nos va a ayudar a reducir la presencia de patógenos, como porque porque va a competir. Entonces, al final las bacterias van a estar ahí, van a querer el mismo sustrato, es decir, van a querer los mismos alimentos y nos van a ayudar muchísimo a encontrar esos alimentos, a quedarse con esos alimentos. Luego, entonces, las bacterias que no queremos van a morir. Y dentro de otros estudios que han hecho, se sabe que la inulina de agave es el mejor probiótico que hay, es decir, es el mejor tipo de alimento que hay para estas bacterias. Y justamente el prebiótico que contiene este producto es inulina de agave. Carbonato de calcio. Así como necesitamos consumir vitamina D, necesitamos consumir calcio. ¿Por qué? Porque ya dije, se mueven juntos, porque el metabolismo está relacionado y porque aquellas personas que tienen enfermedad renal tienden a desarrollar algo que se llama hiperparatiroidismo secundario y entonces esto nos va a llevar a unos desbalances impresionantes de calcio y son personas que pueden desarrollar osteoporosis y osteoporosis bastante severas. Entonces es importante que consumamos calcio, pero además el calcio, particularmente en forma de carbonato de calcio, nos va a servir como quelante de fósforo. ¿Qué es esto? ¿Qué es un quelante? Es
una sustancia que va a guardar o que va a evitar que se esté absorbiendo el fósforo. Entonces, los pacientes con enfermedad renal tienden a acumular fósforo, no lo pueden eliminar de manera adecuada, por lo tanto necesitan dietas bajas en fósforo, pero de pronto es complicado el poder administrar dietas que sean completamente bajas o nulas de fósforo. Entonces, el consumir un quelante nos puede ayudar a que este fósforo no llegue a la sangre y que se quede en el intestino para que se pueda eliminar. Ya lo mencioné, nos va a ayudar a eliminar o a prevenir la osteodistrofia renal o el hiperparatiroidismo renal, que es este desbalance de magnesio, calcio, vitamina D. Es muy importante vigilar los niveles de calcio que tienen estos pacientes, porque tampoco necesitamos llegar a un exceso. Entonces es muy importante que estos pacientes no consuman más de 1.5 gramos de calcio al día y, como mencionaba, va a depender mucho de los controles que tengan con su médico, ¿vale? Entonces es muy importante que estemos monitorizando el calcio sanguíneo. Vitaminas hidrosolubles, principalmente las del complejo B, pero también vitamina E, vitamina A son muy importantes. Primero que nada, ¿por qué? Porque son antioxidantes. Entonces, si estamos trabajando como de manera preventiva, pues nos va a ayudar a todo este proceso que ya les expliqué de producir antioxidantes, de eliminar oxidación dentro de los riñones. Segundo, si ya tenemos enfermedad renal aguda o enfermedad renal crónica, va a haber una disminución masiva y va a haber una pérdida masiva de estas vitaminas. Entonces, vamos a caer en hipovitaminosis muy, muy fácilmente. Necesitamos suplementarlas. Y si además es un paciente que está en diálisis, bueno, va a perder lo poco que su organismo alcance a retener. Entonces es súper importante que las estemos administrando constantemente, ¿vale? Dentro de estas, por ejemplo, la vitamina B12 nos va a ayudar con las neuropatías nefrogénicas. ¿Qué es esto? Los pacientes que tienen enfermedad renal tienen una sensibilidad distinta y entonces sus nervios les juegan bromas pesadas en donde empiezan a tener sensaciones que no son reales. Entre estas sensaciones pueden ser comezón, lo cual se conoce como prurito nefrogénico, empiezan a tener algunas picazones, resequedades y dolor. Entonces, la vitamina B12 nos ayuda a que esos nervios vuelvan a funcionar como deben de funcionar y se disminuyan estas sensibilidades que no son normales. También nos va a ayudar en pacientes que tienen anemia. ¿Por qué? Porque va a ser un factor importante en el proceso de formación de glóbulos rojos. Entonces, hace un rato les platicaba que es importante consumir hierro, que es importante consumir ácido fólico, pero para que ese hierro pueda llegar a las células rojas y hacer todo el proceso que se necesita para tener la cantidad de glóbulos rojos necesarios, tiene que estar ahí presente la vitamina B12. Entonces, es muy importante que si estamos dando hierro, que si estamos dando ácido fólico, también demos vitamina B12. La riboflavina y la tiamina suelen estar deficientes en aquellas dietas que son altamente restrictivas en proteína. Y estos pacientes tienden a tener restricciones importantes de proteína. Entonces, es muy importante que las suplementemos, que estemos asegurándonos que tienen el consumo adecuado. Y la cianocobalamina y el folato tienen efectos cardioprotectores. Entonces, esto también es un círculo vicioso porque en un principio dijimos, pacientes que tienen enfermedades de corazón pueden desarrollar enfermedad renal, pero también pacientes que tienen enfermedad renal pueden desarrollar enfermedades cardíacas. Entonces es muy importante que también cuidemos ese corazón y estas vitaminas junto con algunas otras sustancias nos ayudan a proteger ese corazón de la toxicidad que genera la enfermedad renal. La vitamina C. La vitamina C nos va a proteger o nos va a generar un efecto protector ante muchos fármacos. Entonces, sobre todo aquellos fármacos que nos provoquen un desgaste o una oxidación importante. ¿Por qué? Porque tienen un fuerte efecto antioxidante.
Nos van a proteger ante la aterosclerosis e hipercolesterolemia. Entonces, aquellos pacientes que tengan niveles altos de colesterol, niveles altos de triglicéridos, que tengan por ahí rigidez en vasos sanguíneos, se van a ver muy beneficiados con la vitamina C porque nos va a ayudar a mejorar la elasticidad de los vasos sanguíneos. Por lo tanto, nos van a ayudar a disminuir la presión arterial. Van a tener un efecto antioxidante, ya lo había mencionado, a nivel renal, pero también un efecto antiinflamatorio. Entonces, al igual que los ácidos grasos, nos van a ayudar a controlar la manera en la que nuestro organismo se inflama, en la que nuestro sistema inmunológico reacciona y lo va a mantener en ese nivel que necesitamos, pero no va a permitir que se exceda. Nos va a ayudar a mejorar la sensibilidad a la insulina, por lo tanto, en aquellos pacientes que tienen resistencia a la insulina, síndrome metabólico o diabetes, se van a ver muy beneficiados. Va a mejorar aquellos signos que están asociados a la hiperuremia, es decir, aquellos pacientes que tienen esa toxina tan elevada, nos van a ayudar a disminuir y van a ayudar a controlar un poco el efecto tóxico que tiene. La vitamina E tiene prácticamente los mismos efectos que la vitamina C, pero además nos va a ayudar a mejorar el flujo sanguíneo, particularmente en retina y riñones, por el tipo de vía que utiliza. Entonces, la retina y los riñones siempre se van a ver afectados cuando tenemos presión alta, cuando tenemos diabetes y cuando tenemos problemas cardíacos. Por lo tanto, nos van a ayudar a protegernos muchísimo. ¿Cómo lo hace? Pues nos va a ayudar a restablecer el funcionamiento del óxido nítrico, que es una sustancia muy importante para regular la presión sanguínea. Es la que va a ayudar a que se relajen los músculos de los vasos sanguíneos, por lo tanto va a ayudar a que se relaje el endotelio y nos va a ayudar a controlar la presión arterial. Y va a tener un efecto antioxidante muy importante en los glóbulos rojos, que es mejorando la capacidad de maleabilidad o de formabilidad. Entonces, los glóbulos rojos no deben de ser estructuras completamente rígidas, porque hay vasos sanguíneos que son muy chiquititos, capilares que son demasiado angostitos, y entonces estos glóbulos rojos tienen que buscar la manera de poder pasar para poder llegar hasta la última esquinita de nuestro organismo. Entonces la vitamina E nos va a ayudar a que ese proceso se lleve a cabo. La cúrcuma es un antiinflamatorio de origen natural, súper bueno, súper potente. La cúrcuma tiene muchísimas propiedades, entre ellas la más importante es la que ya dije, es un antiinflamatorio. Nos va a ayudar a disminuir los marcadores de oxidación. No se ha entendido muy bien cómo, pero nos va a ayudar a disminuir esos marcadores. Nos va a ayudar con el prurito urémico, que fue lo que les expliqué hace un ratito. Nos ayuda a disminuir la proteína C reactiva, que es uno de los principales marcadores de inflamación. Entonces también nos va a ayudar a controlar el sistema inmunológico y nos va a ayudar a estabilizar la presión arterial sistólica, así como la presión interventricular, es decir, la presión que está dentro del corazón, que también es algo súper importante, ¿vale? ¿Qué problema tenemos con la cúrcuma? Que necesitamos consumir cantidades muy grandes, cantidades muy altas, para que pueda llevar a cabo todos estos efectos. El producto que tenemos nosotros tiene una formulación tal que lo hace más biodisponible, es decir, que hace que no necesitemos esas cantidades tan altas o tan exageradas para que pueda desarrollar estos efectos. Las proantocianidas son antioxidantes, son los mejores antioxidantes que existen. ¿Por qué? Porque son muy potentes. No solamente tienen esa función antioxidante per se, sino que van a hacer que en el cuerpo se generen más antioxidantes. Entonces, digamos que si yo tomo un antioxidante de estos, ese uno va a hacer que se hagan 100 más en mi cuerpo. Entonces, son antioxidantes sumamente potentes. Por lo tanto, van a tener un efecto nefroprotector, es decir, van a cuidar a nuestros riñones. Y se ha observado que aquellas personas que consumen proantocianidas tienen un 50% de riesgo menor de desarrollar enfermedad renal crónica. También tienen un efecto protector tanto en riñones como en hígado ante muchas toxinas.
y nos van a ayudar a mejorar la función renal, a reducir la atrofia glomerular, es decir, que es esa, la parte más chiquita de la nefrona siga funcionando y siga el tamaño que necesita para poder llevar a cabo sus funciones, y nos va a ayudar a evitar lesiones tubulares, que es otra parte importante de las nefronas. El inositol es una sustancia que va a ayudar también a producir antioxidantes específicamente a nivel renal. El vanadio es un agente que nos va a ayudar como preventivo, como antioxidante, nos va a ayudar con muchas complicaciones diabéticas, como enfermedades cardíacas, renales, oftálmicas. Entonces, como pueden ver, muchas de las enfermedades que se relacionan con la enfermedad renal funcionan un poco como el huevo y la gallina. No siempre sabemos qué es primero, pero van a estar relacionados. Entonces, un paciente que tiene diabetes puede desarrollar enfermedad renal, un paciente que tiene enfermedad renal puede desarrollar diabetes, y así con todas las que hemos tocado. Entonces, es muy importante que prevengamos el desarrollo de las mismas. El cromo nos va a ayudar a disminuir las alteraciones histológicas, es decir, a nivel de tejido de los riñones, hígado y de páncreas. Entonces va a repercutir en la función renal, en la función del hígado y en la función del páncreas, es decir, a disminuir la probabilidad de diabetes, y si ya tenemos diabetes, a mejorar un poco la parte que todavía sigue siendo funcional de ese páncreas. Es importante que cuando administramos cromo siempre se administre junto con antioxidantes, es decir, siempre junto con vitaminas. El zinc nos va a ayudar a disminuir significativamente el daño oxidativo y la inflamación que se realizan en los riñones, tanto cuando están en estrés, es decir, cuando apenas está empezando aquel problema que va a desencadenar la enfermedad renal, como la enfermedad renal per se. Proteína. Este es otro punto que puede ser sometido a discusión, porque mucha gente dice que es malo tomar proteínas, mucha gente sabemos que no siempre es malo, particularmente con pacientes que ya tienen una enfermedad renal puede ser un tema de discusión muy severo, pero la respuesta es sí, son pacientes que necesitan consumir proteínas. Bajas cantidades de proteínas, sí, pero de alto valor biológico. Esto es muy importante. ¿Qué significa de alto valor biológico? Significa que sea muy parecido a lo que el organismo sabe que puede utilizar, a lo que el organismo puede emplear para formar músculos, para formar tejidos, etcétera, para poder incorporar al cuerpo y al organismo. Porque si por un lado estamos diciendo que son pacientes que necesitan una restricción proteica, pero por otro lado les estoy diciendo no, si necesitan consumir proteína, pues porque van a tener pérdidas. Son pacientes que todo el tiempo están perdiendo proteínas, todo el tiempo, todo el tiempo. ¿Por qué? Primero por los riñones. Como ya mencioné, cuando los riñones no funcionan, hay fugas de proteínas a través de los riñones, entonces se pierde mucha proteína en orina, pero también a nivel gastrointestinal. ¿Por qué? Porque con la toxicidad urémica, es decir, con estas sustancias que nos empiezan a lastimar el tejido del intestino, no se van a absorber adecuadamente estas proteínas y entonces se van a perder, se van a estar perdiendo constantemente. Entonces, si por un lado tenemos una dieta que está siendo restrictiva en proteínas y esas poquitas proteínas que están consumiendo se están perdiendo a través de los riñones y a través del intestino, pues necesitamos estarlas reponiendo, ¿vale? Y aquí regreso al énfasis que les hice en un principio. Por supuesto que necesitamos una guía y un monitoreo médico, porque no es cualquier cosa el suplementar proteína a un paciente que tiene enfermedad renal, pero sí es muy importante. ¿Por qué? Porque si no empezamos a tener sarcopenias, es decir, empiezan a perder músculo y entonces por eso a los pacientes que tienen enfermedad renal, sobre todo aquellos pacientes que ya tienen en un estadio muy avanzado, las vemos que como que no tienen, como que se les marcan los huesitos de la cara, de los brazos, de las piernas, inclusive algunos pacientes ya ni siquiera tienen suficiente fuerza para poder mantenerse de pie, etcétera. Tiene que ver con esto, con esta pérdida masiva que hay de proteínas.
Y además, las terapias, como también ya dije, son altamente desgastantes. Entonces, las diálisis nos van a hacer que se pierda todavía más proteína, pero además que se pierda muchísima energía. Entonces, es un desgaste como si estuvieran haciendo una actividad física sumamente intensa, ¿no? Entonces, es importante que demos un consumo de proteína. De hecho, algunos nutriólogos sugieren que sea durante las diálisis para que así como se está perdiendo, se está reponiendo, ¿vale? Y bueno, esas son como las principales sustancias que nos pueden ayudar. Evidentemente no es lo único, pero espero haber resuelto muchas dudas. No sé si tengan alguna pregunta y si tengamos tiempo para resolverlas, Eli. Tenemos unos minutitos para hacer algunas preguntas. Excelente. Empecemos. ¿Qué pruebas recomiendas hacerse? Supongo yo que en respecto de prevenir y ver cómo De están la nuestros CNI, sí. riñones. Pues de entrada, un hemograma o biometría hemática, una química sanguínea y un examen general de orina. Esos van a ser siempre la base para ver cualquier enfermedad y ya si hay alteraciones, entonces ya habrá pruebas más específicas como medir, por ejemplo, SDMA, como medir, perdón, la tasa de filtración glomerular, medir estos nutrientes que mencionaba, la ferritina, la vitamina B, las vitaminas hidrosolubles, okay, también son importantes. Perfecto. Alguien aquí pregunta si los probióticos pueden extriñir. Yo que sepa, ¿no? Pero... no, no per se, sí. Cuando no estamos acostumbrados a suplementarnos y sobre todo cuando no tenemos una dieta adecuada, puede haber efectos ahí raros. Lo más común es que se presenten diarreas. ¿Por qué? Porque va a haber una mejoría en el tránsito intestinal y demás. Pero sí puede darse el caso en el que haya un pequeño periodo de estreñimiento. Mi sugerencia es, sobre todo, supongo que tu pregunta surge de haberlo experimentado, aguanten, vale muchísimo la pena y podemos ayudarnos con prebióticos. Entonces, si ya estamos tomando un producto que tiene simbiótico, es decir, que ya tiene ese alimento para las bacterias, podemos dar un poco más de fibra y seguramente eso nos va a ayudar. Aquí nos hace una muy buena pregunta. Si quisiéramos escoger 2 productos para cuidar nuestros riñones, ¿cuáles serían? Ácidos grasos, para mí esos son Biomega. como Biomega, el de ley, y yo creo que multivitamínico, ya sea Vitadelis o Essentials, cualquiera de los dos para prevenir nos ayudaría muchísimo. Aquí a alguien le quedó la duda de cuáles serían ejemplos de proantocianidas. Los vamos a encontrar comúnmente como extractos de frutos rojos. Okay. Extracto de semillas de uva, por ejemplo, es de los que tienen muchísimo más. Y bueno, en nuestros productos, el proflavanol, los essentials, el Vitadeli puede tener algunos. Y ¿El Óptima? El Óptima, sí, porque tiene extracto de arándano. Exacto. ¿Qué es lo que activa la producción de antioxidantes endógenos? Pregunta alguien aquí también. Son algunas sustancias como las proantocianidas y la combinación de algunos de estos ingredientes. Entonces, no nada más es que esté, no sé, ¿no? Por ejemplo, la vitamina E, sino la cantidad de vitamina E más la cantidad de resveratrol más la cantidad de vitamina A en conjunto y en las cantidades que están son las que van a desencadenar que se produzcan estos antioxidantes. Esto en nuestra empresa tiene un nombre, se llama Tecnología Intelligence y es justamente como la manera en la que están hechos los productos que nos van a desencadenar esta producción. Perfecto. No sé si logré ser clara. Yo digo que sí, si alguien más tiene dudas, pues mejor que nos escriban a ti o a mí. Tenemos 3 preguntas un poco ya como muy médicas. Yo diría que en esta parte, yo las voy a leer, pero si tú también consideras, creo que ya es algo que es de ver con su médico particular o con algún médico que maneje este tipo de productos, que es que se recomienda a un niño con acidosis tubular renal, que toma ya citratos. ¿Qué pasa con los riñones, con las piedras en los riñones? Y ¿qué otra cosa dijeron? Un paciente con estadio 4 de daño renal, yo creo que es lo que tú nos recomendabas al principio, que
si viéramos con alguien, tenemos varios doctores en la red que pueden ayudarlos con esto y sus tratamientos base. Creo yo que eso es muy importante de... Exactamente, Eli. Bueno, quizá me regreso a la primera. Un niño que tiene acidosis tubular, si todavía no hay falla renal, o sea, y lo sabemos porque ya hay un estudio de filtración glomerular, puede tomar todo lo que dije de frutos rojos, el extracto de semilla de uva, o sea, proflavanol, óptima, probióticos, es súper importante, particularmente en estos pacientes porque tienden a desarrollar infecciones de vías urinarias y pueden ser infecciones tanto ascendentes como en el tracto urinario bajo, pero siempre y cuando sea con un estudio previo. Entonces, como bien dijiste, Eli, sí tiene que ir de la mano con su médico. Exacto. ¿Qué Pues, pasa cuando hay piedritas en los riñones? O sea, ¿qué pasa? ¿En qué sentido, Clau? exacto. O sea, ¿por qué se formaron o qué se puede hacer con ellas? No sé, digo, Exacto. ya si después Claudia nos ayuda a hacer esto, ya le ampliamos un poco más de Exacto, información. o si quieres escribirme en privado, Clau, y lo platicamos. Pues, Y la otra, el estadio renal 4, sí, ahí sí necesitamos alguna, forzosamente un seguimiento médico porque va a tener muchos desbalances. Entonces, ahí se necesitan medir bien muchas cantidades, por ejemplo, de vitamina D, de cómo está el tipo de anemia, etcétera. Entonces, ahí sí, o sea, todo lo que mencioné anteriormente nos podría ayudar, pero necesitamos checarlo o corroborarlo con pruebas. listo, pues estas eran todas las dudas del día de hoy. Muchísimas gracias. Por eso les dije a todo el mundo, cuando empezamos esta plática, que uno, íbamos a hablar de un órgano súper importante en el cuerpo, y dos, era cosa que necesitábamos apuntar, cosas muy puntuales que hoy nos explicó Itzel. Si tienes todavía tus riñones funcionando al 100, por favor, apapáchalos, cuídalos, quiérelos y dales toda la nutrición necesaria para que estos sigan corriendo contigo toda la vida saludables y felices. Si ya tenemos alguna cosa que cuidar, por favor, tenemos o algún médico o alguien que te recomendó esta plática, por favor acércate a él para que te pueda asesorar o te pueda guiar con algunos de los médicos que ya tenemos que saben perfectamente cómo balancear estos suplementos para que tú tengas un acompañamiento a tu tratamiento que te funcione para que tengas una mejor calidad de vida. Así es. Muchísimas gracias, Itzel, y muchas gracias a todos por invertir su tiempo para ustedes con nosotros. También queremos invitarlos el próximo martes, digo, los lunes, todos los lunes hay un tema diferente. La persona que te invitó te puede dar el tema del siguiente lunes. Y también tenemos una plática el martes que es extraordinaria, que es la salud emocional y estrés infantil. Al que le interese, aquí tenemos el teléfono 5567386643 o conmigo. Muchísimas gracias a todos por pues compartir su tiempo, sus preguntas y todo este bagaje de información. Por favor, síganos acompañando lunes con lunes y reitero, la persona que los invitó les puede seguir dando información sobre los productos que aquí se mencionaron y también si alguna persona tiene un tratamiento en específico, también los puede ayudar a pues encontrar un médico de esta unidad que tenemos de trabajo para que los pueda apoyar, para que encuentren esta simbiosis de su tratamiento con la suplementación y puedan tener una mejor calidad de vida. Buenas noches a todos, muchísimas gracias que nos acompañaron.